Hola de nuevo a todos. Vamos a empezar la segunda parte del tema 9, en el que nos vamos a dedicar a estudiar la civilización egipcia. Acordaos dónde se sitúa Egipto, en la zona oriental, al norte de África, y acordaos que la particularidad que tiene Egipto, o sobre todo esa zona ya más al norte, es que se localiza ahí la desembocadura, ese gran delta del río Nilo. Bien, vimos una primera civilización fluvial, Mesopotamia, y ahora vamos a ver la civilización egipcia. Como hicimos con la civilización mesopotámica, lo primero que vamos a ver de la civilización egipcia es la situación geográfica. Si observamos el mapa, tanto este que os traigo aquí como el que está en la página 205 de nuestro libro de texto, vemos que la civilización egipcia se sitúa o se enclava entre el mar Mediterráneo, situado al norte, el mar Rojo, al este, junto al desierto arábigo, y el desierto de Libia al oeste. Acordaos, el río Nilo nace en el lago Victoria, es decir, la zona ecuatorial y tropical, y se dirige hacia el norte a esa desembocadura, formando un gran delta en Egipto. Acordaos que ya lo vimos también en Mesopotamia, como de manera temporal, más o menos estacional, nos encontramos una gran crecida del río y una vez que se retira el agua se acumulan esos limos que tienen una gran materia orgánica y eso producirá una gran fertilidad a esta zona. Vamos a distinguir un Bajo Egipto, si os dais cuenta lo he señalado ahí, está justamente en lo que es el delta del río Nilo, y un Alto Egipto, si os dais cuenta, que está un poquito más al norte del Trópico de Cáncer. Los egipcios es normal que adoraran al río, es decir, tenía un carácter divino debido a que proveía o facilitaba grandes riquezas y un sustento económico a toda la población que vivía en Egipto. Acordaos también que la civilización egipcia no aparece de la nada. Hemos tenido ya una fase que hemos estudiado con ese paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. En el libro nos indican que hubo un primer periodo durante la edad de los metales en la que esta zona estaría separada en dos grandes reinos, un Bajo Egipto y un Alto Egipto, que serían unificados por el rey Menes. Ahora lo veremos en esa evolución histórica. Os traigo una imagen por satélite, fijaos, de ese gran abanico que forma la desembocadura del Nilo, ese gran delta, y solo ya el color que aparece, fijaos cómo se ve el contraste entre la zona desértica y cómo la gran cantidad del cauce del río Nilo va formando una serie de ramificaciones y esa acumulación de sedimentos forman ese gran delta. La historia de Egipto se iniciaría en el año 3010 a.C. Acordaos que establecemos una prehistoria antes de la aparición de documentos escritos y una vez que aparecen esos documentos, en el caso de Egipto, la escritura jeroglífica, entraríamos ya en una etapa histórica, esa historia antigua. Bien, desde la aparición del Imperio Antiguo hasta la decadencia del Imperio Nuevo han transcurrido prácticamente unos 3000 años. Se divide, si os dais cuenta en el eje cronológico que os he preparado, en tres grandes etapas: un imperio antiguo, un imperio medio y un imperio nuevo. Quizá la época que más conocemos, aunque conocemos muchos faraones, la construcción de las pirámides, Cleopatra, etcétera, sería este primer imperio antiguo. Es una de las épocas de mayor esplendor, estoy hablando de un gran crecimiento económico, donde el faraón tiene un gran poder político y religioso, y este imperio sitúa su capital en Menfis y destacan, entre todas las grandes construcciones, esas tres pirámides de Gizeh. El Imperio Medio se iniciaría en el año 2050, tras una crisis del Imperio Antiguo. Se sitúa la capital en Tebas, otra ciudad egipcia. Se produce una gran expansión territorial, estamos hablando de conquistas de muchos territorios, y el Imperio Medio finalizará debido a que sufre la invasión de un pueblo llamado los Hicsos.
El Imperio Nuevo, en 1580 a.C., se extiende hasta el 31 a.C. Es otra época de gran prosperidad donde la capital vuelve a ser Tebas y destacan faraones como Tutankamón, Ramsés II y Ramsés III. Dentro del Imperio Nuevo está ese recuadro que os he coloreado en violeta, que es esa llamada Baja Época dentro del Imperio Nuevo. Hacia el año 715 a.C. se inicia ya la decadencia del poder de los faraones egipcios frente a una serie de vecinos que intentan, y de hecho lo harán, intentan y dominarán, conquistarán ese territorio. Estamos hablando de la llegada de los persas, de los asirios, de los griegos y finalmente los romanos. La última faraona egipcia será Cleopatra, que creo que todos la conocéis. Con esta imagen vamos a tratar los epígrafes que tenemos en el libro, el 6 y el 7, es decir, el gobierno de Egipto y cómo se organizaba la sociedad. Acordaos que al igual que hemos visto en Mesopotamia, hablamos de una sociedad organizada con esa forma piramidal. Acordaos que no tiene que ver con las pirámides de Egipto. Tiene que ver con lo siguiente. En la base se situaría un mayor número de población con menos poder y arriba del todo, en la cúspide, se situarían las personas que tienen o que controlan el Estado. Bien, ¿quién está a la cabeza de ese imperio egipcio? Pues tenemos al faraón. Concentra todos los poderes, acordaos. El ejecutivo significa que el rey ejecuta las leyes, gobierna. El legislativo, que el faraón, dije antes rey, aquí es el faraón, el legislativo es que el faraón elabora las leyes. Judicial es el máximo juez. Militar es jefe del ejército y religioso es que es un dios en la tierra. Por eso os pongo que se le consideraba rey y dios a la vez. Fijaos, si en esta sociedad la religión tiene muchísima importancia, fijaos el poder que podía tener el faraón. Eran los dueños de todas las tierras. Controlaban toda la administración, funcionarios, toda la población y eran los dueños del Estado. Pensad que el título tenía un carácter hereditario. ¿Qué significa esto? Que se heredaba de padres a hijos. Bien, por debajo del faraón estaban el estrato o el grupo nobiliario. Esos son los nobles. Tenemos a toda la familia del faraón, ¿vale? Toda esa corte y una serie de familias muy poderosas que ayudaban al faraón en el gobierno. Acordaos que decíamos que el faraón no puede controlar todos los territorios, entonces manda gente de su confianza a gobernar diferentes sitios. Esto, bueno, pues pensar la cantidad de riquezas que podría tener este grupo de los nobles y por debajo, aunque no aparece ahí indicado, estarían los sacerdotes. Acordaos que los sacerdotes son los que organizan, controlan, vigilan, administran los templos. Por debajo de los sacerdotes nos encontramos los soldados. Es verdad que no es lo mismo un jefe de un ejército que un soldado de a pie. Pensad que los jefes del ejército tenían una relación directa con los nobles o con la familia del faraón. Tienen mucho poder, os pongo aquí, y se incluían dentro de la nobleza. A cambio de su labor militar, recibían del faraón tierras, estamos hablando de propiedades, oro y esclavos. Por debajo, pero no considero que tengan poca importancia, los escribas tenían muchísima importancia y un gran prestigio social en Egipto. ¿Por qué? Porque eran de los pocos que sabían leer y escribir. Es decir, ellos redactaban los documentos oficiales y controlaban las cuentas del imperio. Por debajo de los escribas nos vamos a encontrar, fijaos, al 90% de la sociedad. Es decir, 9 de cada 10 personas estaban entre los comerciantes, artesanos, campesinos y, como no, en último lugar, los esclavos. Acordaos que los campesinos no son propietarios de la tierra, es decir, pagan, tienen que ofrecer una parte de su cosecha al faraón. Luego nos encontramos
fundamentalmente en las ciudades, la gran labor de comerciantes y artesanos. Y acordaos, los esclavos no eran libres, es una mano de obra gratuita para los nobles, para los jefes del ejército, para el faraón, y estos esclavos la mayoría de las veces se conseguían pues por una serie de batallas en las que el enemigo cae en tus manos y entonces acabas convirtiéndote en esclavo. En la página 207 tenéis los símbolos del faraón. Aquí os he traído otra imagen en la que veis a la izquierda las diferentes coronas que utilizaba el faraón, porque era rey del Alto Egipto, con esa corona blanca, era también rey o faraón del Bajo Egipto, que es la corona que tenéis más hacia abajo, la de color rojo, y luego tenemos la doble corona, que es la segunda, y la corona azul de guerra. Dentro de los símbolos que identificaban al faraón estaría el látigo, el bastón, acordaos siempre como símbolos de poder. El llamado claft, que lo veis a rayas, es un pañuelo que cubría la cabeza del faraón y se anudaba a la espalda. En este caso recordaba, como dice en el libro, recordaba la melena de un león. Y luego tenemos la cobra real, que se situaba en la frente del faraón, y esa barba postiza, que era símbolo de divinidad. Acordaos que cuando hablamos de la economía es pensar a qué se dedicaba esta población, de dónde conseguía recursos. Bien, esto tiene que ver con el enunciado que veis aquí arriba que pone de qué vivía esta población. La mayoría de la población, igual que en Mesopotamia, se dedica a dos grandes actividades económicas que tienen que ver con el sector primario, la agricultura y la ganadería. Fundamentalmente en la agricultura predominaba el cultivo de cereales y también el del lino. Por otro lado, cultivaban pues desde los viñedos para obtener vino, lentejas, guisantes y, como no, también obtenían el recurso de la pesca gracias al río Nilo. En cuanto a la ganadería, pues domesticaron ovejas, cabras, bueyes, asnos y se desarrolló en el comercio un importante trueque o intercambio de productos. Tenéis que pensar que de momento no se utilizaba la moneda como intercambio. Entonces, se intercambiaban unos productos por otros. Y dentro de las actividades artesanales, pues nos encontramos muy similar a lo que nos encontrábamos en la de los metales, pues el trabajo de los metales, la cerámica y la madera. Una vez vista la economía, es decir, a qué se dedicaba esta población, vamos a ver la religión y la construcción de templos en relación con esta religión. Fijaos, es muy importante, si decimos que el faraón era un dios en la tierra, hay que entender la importancia que en esa época tenía la religión. Controlaba todas las esferas de poder. Primera característica similar a los mesopotámicos es que es una religión politeísta. Creen en diferentes dioses. Y ahí tenéis, os he puesto el ejemplo de 4, estos que tenéis aquí a la izquierda, Ra, Horus, Hathor y Sekhmet, pero hay muchos más. El faraón también era otro dios, pero un dios en la tierra. Y a diferencia de los mesopotámicos que no creían en una vida más allá de la muerte, los egipcios sí que creían que una vez muerto, cualquier persona, pero sobre todo el faraón, debía pasar a la otra vida, conservando su cuerpo. Acordaos que por eso se momifica a los muertos. Y además, como va a llegar a otra vida, se le provee, se le facilitan una serie de objetos, todos esos objetos que acompañan al muerto se llaman su ajuar, que podía estar compuesto por objetos de oro, joyas, cerámica y un largo etcétera. Pensad que los templos eran los lugares donde vivían los dioses y eran adorados esos dioses, pero muy importante, al templo solo podían entrar los sacerdotes de ese templo y el faraón.
La arquitectura egipcia se caracteriza por una gran monumentalidad, es decir, estamos hablando de edificios enormes, de grandes dimensiones o dimensiones colosales, en las que destacan varios edificios. El primero serían los templos. Acordaos, los templos son las casas, la casa de un dios, y nos vamos a encontrar dos tipos. Pueden ser exentos, si os dais cuenta como este dibujo que tenemos aquí, este esquema, en el que no aparecería rodeado de ninguna construcción. Y sin embargo hay otros que se excavan dentro de la roca. A estos se les llama espeos. Bien, la estructura o la arquitectura de los egipcios se caracteriza por la utilización de grandes sillares de piedra y por otro lado de estructuras adinteladas. Si los mesopotámicos utilizaban el arco y la bóveda, los egipcios utilizan fundamentalmente techos planos. Acordaos que hablamos de arquitectura adintelada cuando los techos son planos. Y si hablamos de estructuras abovedadas, es que se utiliza la bóveda. Vemos el esquema del templo egipcio y lo primero que nos encontramos antes de entrar al templo es esa avenida con esfinges. Es verdad que ahí no tenéis la imagen de las esfinges, luego veremos una fotografía. Las esfinges eran unas esculturas con cuerpo de animal y cabeza humana. Antes de traspasar ese templo, nos vamos a encontrar con dos grandes muros. Aquí solo vemos uno donde veis el número 1, que es el llamado pilono. Hay dos pilonos en la fachada de los templos egipcios. Y frente a los pilonos aparecería una gran columna de enormes dimensiones que se denomina obelisco. Una vez que cruzamos esos dos pilonos, por la entrada nos vamos a encontrar un gran patio abierto, si os dais cuenta, rodeado, porticado. Más hacia el interior una sala hipóstila, es decir, cerrada y llena de columnas, para pasar después a la sala de la barca, y la escultura, la estatua de la divinidad, nos la encontraríamos en la sala de Dios. Si lo habéis observado, a medida que vamos entrando en el templo, la altura del edificio va disminuyendo. Se trata de buscar un carácter más íntimo o de más cercanía con la escultura, la estatua de ese dios. Pero acordaos que solo son los sacerdotes y el faraón los que pueden acceder al templo. Os muestro aquí varias imágenes del templo de Karnak. Y a la izquierda, fijaos en esa estructura adintelada. Tenemos dos pilares que sostienen a un dintel, o también llamado arquitrabe. Acordaos, la arquitectura adintelada viene precisamente de ese nombre que es el dintel, es decir, estructuras planas. Bien, en la imagen superior a la izquierda nos vamos a encontrar esa avenida de las esfinges. Si os dais cuenta, esas esculturas que están una junto a la otra antes de entrar en el templo. A la derecha, dentro de la imagen de la derecha, ya hacia la derecha vemos dos grandes bloques que son los denominados pilonos. Y luego, cuando hablamos de arquitectura monumental, fijaos la comparación de estos turistas a la entrada del templo, esas esculturas, o en este pasillo que tenemos aquí a la derecha. Acordaos que es una arquitectura colosal. Ya os he comentado que aparte de la existencia de templos exentos, que no están rodeados por ningún otro edificio que impida ver toda su dimensión, nos vamos a encontrar con los llamados espeo, que son templos excavados en la roca. Aquí tenemos el espeo de Abu Simbel. Hablaremos de él más adelante porque aparece al final del libro una especie de informe sobre el traslado precisamente que se hizo de este espeo con la construcción, ya lo veremos, de la presa de Asuán, del embalse de Asuán. Bien, a la derecha tenéis el esquema, el dibujo. Vemos esa gran figura, gran estatua colosal a la entrada de ese espeo. Fijaos cómo va disminuyendo la altura
del edificio una vez que hemos llegado ya a esa última sala donde se encontraría la estatua de la divinidad. Y luego en la zona inferior tenéis la entrada a ese espejo. Los templos estarían dentro de la construcción de edificios, es decir, de la arquitectura. Es verdad que como han hablado de la religión, pues han tenido que nombrar en el libro a los templos, pero los edificios religiosos no solo son los templos, sino también las tumbas, que las veremos a continuación. Recuerdo, y ya lo hemos dicho, que las características de la arquitectura son, pues, las grandes dimensiones, esto se entiende por colosalismo o arquitectura colosal, la utilización de grandes sillares de piedra y, por otro lado, la aparición de columnas. Claro, si el edificio es tan enorme, pues lo mismo las columnas, una serie de columnas de piedra que tienen diferentes formas. Ahí os traigo la imagen pues, de una columna papiriforme, palmiforme, lotiforme. Y también hemos comentado que son estructuras adinteladas. Acordaos, aquí no se utiliza ni el arco ni la bóveda. Fijaos esta imagen qué bonita. Vemos la entrada a la fachada del templo de Luxor. Antes habíamos visto el templo de Karnak y luego el espejo de Abu Simbel. Tenemos los dos grandes pilonos y el obelisco que nos reciben al entrar al templo. Dentro de la arquitectura vamos a hablar también de las tumbas. Acordaos que los egipcios creen en una vida más allá de la muerte. Conservan a sus muertos gracias a un proceso llamado momificación. Esa momia, fundamentalmente de faraones o de la familia directa del faraón, se introducían dentro de un sarcófago que a su vez estaba dentro de una tumba. ¿Qué tipos de tumbas nos vamos a encontrar? Las llamadas mastabas, las pirámides, que son las que más conocemos, y los hipogeos. La pirámide sería la segunda por orden cronológico, es decir, las primeras que aparecen son las mastabas, con menos cantidad de piedra, más fáciles, más rápidas de construir, luego las pirámides y luego veremos los hipogeos. He querido empezar por las pirámides porque son las más representativas. Fijaos que son grandes tumbas reservadas a los faraones. Aquí tenemos las pirámides de Keops, Kefren y Micelinos. Si os dais cuenta, que también aparecen en el libro, en el interior todas las pirámides están recorridas por diferentes salas y pasillos, tratando de camuflar la entrada a la cámara mortuoria, que es donde estaba el sarcófago con la momia del faraón y, acordaos, rodeado de un gran ajuar con infinidad de productos, de objetos, que claro, que eran codiciados por mucha gente que sabía que allí no solo se guardaba la momia del faraón, sino toda la riqueza para que pudiera llegar al más allá acompañado de todos sus objetos. Aquí tenemos el interior de una pirámide. Fijaos, pues tenemos desde la galería de ventilación, un corredor ascendente, la entrada de la pirámide, el templo funerario que estaba anexo a la pirámide y luego una serie de cámaras funerarias. ¿Vale? Acordaos que al final lo que ellos trataban era de establecer como una red laberíntica para evitar que los saqueadores, estos ladrones, llegaran a la momia y a todo su ajuar. En estos dibujos os traigo el rito funerario consistente en ese proceso de momificación. También lo tenéis vosotros explicado en la página 213 del libro. Lo importante es que tengamos claro que creen una vida más allá de la muerte y para asegurar la inmortalidad del difunto, primero tienen que preservar el cuerpo, es decir, el cuerpo tiene que llegar intacto o más o menos intacto al más allá. Bien, os invito a que leáis pues, cuáles eran los pasos a seguir para ese proceso de momificación, desde limpiar, perfumar el cadáver, extraer sus vísceras,
sumergirlo en un recipiente lleno de un producto llamado natrón para proteger el cuerpo, etcétera, etcétera. Echadle un vistazo que es muy interesante. Ya os he dicho que las primeras tumbas que aparecen no son las pirámides, sino las mastabas. Si os dais cuenta, a una mastaba le faltaría la parte superior de una pirámide, es decir, es un tronco de pirámide sin la parte superior. Son las tumbas más antiguas, tienen una forma de trapecio, si os dais cuenta. Servían también para enterrar a faraones o los altos funcionarios, los que eran los más poderosos. Y si observáis, hay una sala de ofrendas, que sería la parte superior, y excavado en una zona subterránea, ahí se situaría la momia del faraón con todo su ajuar en esa cámara mortuoria. Si os dais cuenta de esa galería, parece un pozo, ¿vale? Que luego acabaría sellándose para evitar el robo. El tercer edificio con carácter funerario, es decir, que servía o tenía una función para enterrar, para guardar al difunto, es el hipogeo. Por orden de aparición sería el tercero. Primero la mastaba, luego la pirámide y después el hipogeo. Ya, bueno, si solo veis ya la imagen, fijaos, hay una especie de entrada, un vestíbulo, pero luego la tumba estaba excavada en la roca. Igual que el espeo es un templo excavado en la roca, el hipogeo es una gran tumba excavada en la roca. El interior está formado por diferentes pasillos hasta llegar a la cámara mortuoria. En este Valle de los Reyes, en Egipto, tenéis que tener en cuenta que hay más de un hipogeo, es decir, no todos los faraones se enterraron en mastabas o en pirámides, sino que otros muchos fueron introducidos en estos hipogeos. En estas dos imágenes veis el hipogeo de Tutankamón. Yo creo que es uno de los faraones o una de las momias más famosas de la civilización egipcia. Mucha gente pensamos en Tutankamón y pensamos en una pirámide, no. Tutankamón fue enterrado en un hipogeo. Acordaos, una tumba pero excavada en la roca. Si os dais cuenta, en la imagen inferior, a la derecha tenemos la entrada, unas escalerillas con un corredor. En la antecámara, si observáis, ya tenemos infinidad de objetos que acompañarían a esa vida, a esa segunda vida, a Tutankamón. Fijaos que tenemos la cámara del tesoro a la derecha, otro anexo junto a la antecámara y por fin tendríamos esa cámara sepulcral que, si os dais cuenta, formaría como una especie de cebolla. Dentro de diferentes capas, en la última, nos encontraríamos la momia del faraón. La imagen real es la que tenéis a la izquierda. Aparecen una serie de pinturas al fresco en las paredes y luego aparecería, ¿vale?, dónde se encontró o dónde se halló la momia de Tutankamón. Ya hemos visto la arquitectura que se inserta dentro de las manifestaciones artísticas y nos quedaría por ver la escultura y la pintura. El objetivo o el fin de la escultura, la mayoría de las veces, es una función religiosa para representar faraones, familia del faraón o diferentes dioses, y también tiene una función funeraria, porque aparecerían o acompañarían a estos faraones en su lugar del enterramiento. La mayoría de las veces el material empleado suele ser la piedra, la madera o la arcilla. Si os fijáis en la imagen, los cuerpos aparecen idealizados, es decir, no vemos rasgos como de arrugas, sino o de unos cuerpos menos atléticos. Aquí nos encontramos cuerpos idealizados y solo si la población está en un rango inferior, quiero decir en posición social inferior al faraón, como puede ser un escriba, un artesano, estas esculturas sí que ya tienen un carácter más realista. Aquí de lo que se trata es de idealizar al faraón y a su familia. Ahí tenéis, por ejemplo, la escultura de Kefren y Miquerinos, que aparecen idealizados.
que es típico de la escultura egipcia, que también nos recuerda un poco a la escultura mesopotámica. Es la rigidez del cuerpo. ¿Veis que no presenta ningún movimiento? Tenemos también, luego, brazos pegados al cuerpo. La mayoría de las veces son esculturas para ser observadas de frente, hablamos de esa gran frontalidad, y rostros que no expresan pues, ni alegría, ni tristeza, ningún tipo de sentimiento. Os traigo tanto lo que es una escultura exenta, esta de Kefren y Miquelinos, y también aquí debajo tenéis un relieve. Los relieves solían decorar las paredes de templos y tumbas. Podemos ver y comparar cómo se ha tratado de manera idealizada a Nefertiti en este busto. Acordaos, un busto es la representación de la cabeza, cuello, hasta la zona del pecho de una persona. Y luego fijaos el realismo con que se trata o con el que se ha esculpido a este escriba sentado. Mayor idealización, mayor poder social. Terminaríamos con la pintura egipcia. Las pirámides, los espeos, los hipogeos, las mastabas, suelen aparecer decoradas en su interior. La mayoría de las veces, aunque aparece al final, lo digo ahora, suele utilizarse dos técnicas, una llamada al temple y otra al fresco. La técnica al temple es la que utiliza para mezclar los pigmentos el huevo, y la técnica al fresco aprovecha o lo que hace es extender una capa de yeso en la pared y mientras está húmeda va pintando, esos pigmentos se van quedando, se fijan en la pared. Tanto estas dos técnicas se han utilizado a lo largo de infinidad de civilizaciones hasta la actualidad. Bien, ¿por qué tenemos claro? Nada más que vemos una imagen de este tipo, sabemos que estamos hablando de la civilización egipcia. Bien, pues hay algo que nos transmiten estas imágenes que no tienen otras civilizaciones. Fijaos, y es muy curioso que la figura humana, o para ellos intentar lograr o dar esa sensación de tercera dimensión, de movimiento, representan, y fijaos en la imagen, de perfil la cabeza y los pies. Y el torso, es decir, la zona del pecho, aparece de frente, igual que el ojo. El ojo no aparece de perfil, el ojo nos está mirando. Luego los colores. Suelen ser colores planos, sin volumen, es decir, que no tenemos esa sensación de tercera dimensión. Y colores planos predominarían azules, rojos, verdes, colores ocres. Y los temas que suelen representar en las paredes pues son desde escenas de la vida cotidiana, escenas de guerra. Pensad que todos los restos arqueológicos que conservamos de Egipto nos sirven para poder deducir cómo vivía esta población, qué costumbres tenía, qué recursos económicos obtenía, y todo esto aparecería representado igual que ¿por qué conocemos las diferentes divinidades o los diferentes dioses? Pues precisamente por estas representaciones que nos han dejado. Y fijaos también en esta imagen cómo aparece la escritura jeroglífica.